Hoy día vamos a conversar sobre el momento actual de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Y para hablar de este tema me acompaña el infectólogo Miguel O'Ryan, quien es profesor titular de la Universidad de Chile, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina, también académico de esa misma facultad, investigador principal del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y miembro del Consejo Asesor COVID-19 del Ministerio de Salud. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Buenas tardes. Partamos un poquito, bueno, mientras las personas ya se van conectando a esta transmisión, coméntenos, nos gustaría que nos comentara primero cómo usted ve el escenario actual y la evolución del brote de COVID-19 en Chile. En los últimos días hemos visto que las cifras han aumentado de manera notoria y lo que puede haber despertado alarmas tanto en la ciudadanía como entre expertos y profesionales. ¿Cuál es su opinión del escenario que estamos viendo actualmente? Bueno, es una situación obviamente compleja que nos tiene preocupados, una situación que no es del todo inesperada. Eh, Llevamos ya, si uno hace una visión global, 5 meses desde que conocemos este virus, del inicio de la epidemia en ese entonces, ¿no es cierto? Los primeros casos en China para transformarse en un brote epidémico en China y de ahí extenderse al resto del continente asiático, con algunos brotes en países vecinos, pero fundamentalmente la ola se expandió a Europa, donde fue muy visible y muy notable durante los meses de invierno del continente norte. Todo esto entre enero, febrero, estábamos los infectólogos, los epidemiólogos mirando muy de cerca esto, inicialmente con una quizá esperanza, por usar alguna palabra, que se fuera a comportar más bien como SARS-1, que es una enfermedad respiratoria muy grave, pero que se quedó confinado fundamentalmente en China, con no más de 10.000 casos, pero al poco andar, la verdad es que pudimos ver que se estaba diferenciando de SARS-1 en dos sentidos. Uno era algo menos agresivo, afortunadamente, pero al mismo tiempo, al ser menos agresivo, era más transmisible. Y eso quedó patente en el momento que el virus entonces se traslada a Europa, con el drama que se conoció a partir de Italia y lo que empezó a ir a España y buena parte del resto de Europa. Y nosotros en Latinoamérica sabíamos que el virus iba a llegar más temprano que tarde, y entonces nos empezamos a preparar para ello. Y el 8 de marzo entonces llega el primer caso, y de ahí a manera de ver nuestra, con las medidas tomadas y los aprendizajes de lo que estábamos viendo en Europa, básicamente una epidemia que se expande muy rápidamente a través del contacto persona a persona por agrupaciones de personas, que quedó muy patente en Italia, ¿no? Donde siguieron viviendo la misma vida comunitaria propia, latina, italiana, que llevó a la expansión del virus fundamentalmente entre los jóvenes, y de los jóvenes, ¿no es cierto?, transmitirlo a los otros grupos etarios, especialmente los que estaban en mayor riesgo, que rápidamente se empezó a ver que era la comunidad de adultos mayores, fundamentalmente, y algunos factores de riesgo, pero fundamentalmente los adultos mayores. En nuestro país y en general en Latinoamérica, el brote llegó y, dado a la preparación y al aprendizaje, se tomaron medidas que probablemente, no probablemente, casi con toda seguridad, influyeron en que no tuviera el incremento explosivo que se vio inicialmente en China y después en Europa, que fue fundamentalmente la contención a nivel de frontera, de tal manera de evitar que entrara mucha gente infectada al mismo tiempo, produciendo múltiples focos a nivel del país. Eso de alguna manera disminuyó la posibilidad de entrada de personas infectadas, permite entonces un poco más de control del ingreso de la epidemia a Chile, seguido de medidas de educación al público que han tenido más o menos efecto. Podremos conversar de eso, ¿no es cierto?, a la población, sobre el distanciamiento y el lavado de manos, el tema de las mascarillas, que fue toda una discusión inicial, pero eso podemos conversarlo también después. Y
las acciones concretas que llevaron ya a alterar la vida nacional, que fue disminuir las aglomeraciones a través, fundamentalmente, la medida más relevante, que fue el cierre presencial de los establecimientos educacionales. Y ahí yo debo decir que las universidades jugaron un rol pivotal. Nuestra universidad jugó un rol en empujar esto a principios de marzo, al cual siguió el cierre de los colegios, por lo cual uno saca mucha gente de las calles, muchas de las aglomeraciones las saca y las lleva a su hogar como una medida de evitar la diseminación del virus, y después todas las medidas, ¿no es cierto?, relacionadas con el transporte público, y las medidas a nivel de los trabajos, de la política de quedarse en la casa, y siguiendo después ya con las medidas más restrictivas que han sido la estrategia de las cuarentenas y las cuarentenas selectivas. Y aquí estaba la discusión, y tuvo largamente la discusión sobre si había que hacer cuarentenas nacionales extensas, como lo que vive, por ejemplo, Argentina y muchos otros países latinoamericanos por tiempos prolongados, o una estrategia de cuarentena selectiva que requería, y era fundamental para hacer la estrategia de cuarentena selectiva, que fuera aparejada de una estrategia muy intensiva y agresiva de testeo. Porque la única manera de ver y evaluar qué comunas o qué localidades podían entrar en cuarentena era tener suficiente información de ver cómo se estaba comportando esa comuna en cuanto a los casos. Entonces, esa estrategia, que es la que finalmente se implementó en nuestro país, uno puede decir que durante los primeros mes y medio, 2 meses, demostró eficacia, un cierto grado de eficacia o efectividad, al lograr controlar claramente el incremento de casos en aquellos lugares donde se implementó la cuarentena, fundamentalmente en el área oriente de la región metropolitana, que es donde ingresó el brote de manera más intensa. Los primeros casos llegaron fundamentalmente al área oriente, ¿sí? Y en los brotes que fueron detectándose en Magallanes, en Temuco, en áreas de Concepción, en Arica, en donde quedó patente que al implementarse estrategia por 2 semanas o más, uno lograba efectivamente cortar el alza y lograr aplanamiento. Incluso tenemos localidades en el sur de Chile con disminución franca. No muchas, pero hay. Y es una buena noticia, porque muestra que efectivamente las cuarentenas funcionan. Pero el tema, obviamente, que fue de preocupación inicial, ya en marzo, era cómo se iba a comportar las grandes urbes, fundamentalmente la región metropolitana, Concepción, Valparaíso, donde hay una gran concentración de gente, 7 millones de personas en la región metropolitana, y la gran preocupación cuando el virus entonces evolucionara, que fatalmente iba a ocurrir, no había ninguna duda que se iba a ir desplazando por la región metropolitana, y la gran preocupación es qué iba a ocurrir cuando llegara a la zona hiperdensa de la región metropolitana, y que iba a haber un aumento de casos. Y eso, llegamos entonces de alguna manera a la situación que estamos viviendo del 1 de mayo a la fecha, los últimos 11 días, donde se nota un aumento significativo de casos que tiene varios componentes, pero el componente más relevante para las personas en general es que es un aumento real de casos. Las curvas de crecimiento se ven en la zona hiperdensa de Santiago claramente, pero también, ojo, se ven ahora curvas ascendentes en aquellas zonas donde hubo cuarentena y donde algunas ya han salido de cuarentena, y se ve que al salir de cuarentena, quizás por relajo de la población o lo que sea, se empiezan a ver también pequeños aumentos de casos, no al nivel de la magnitud de las zonas que no estaban en cuarentena y las zonas más hiperdensas, pero ese es otro llamado de alerta o de alarma de que estamos a 2 meses, 2 semanas más o menos del primer caso, 2 meses, 1 semana, 2 meses, 1 semana del primer caso, que todavía tenemos un virus que va para arriba, que va a requerir mucho esfuerzo para controlarlo durante la próxima semana. Estas son semanas críticas. Yo diría las próximas 3 semanas son críticas para demostrar para que tengamos la capacidad de mostrar en conjunto, todos, si vamos a lograr efectivamente mantener este virus bajo control, que es el único objetivo que podemos tener. Y al decir bajo control, para terminar esta primera
la primera parte para escuchar las preguntas, me refiero básicamente no a impedir completamente que ocurran casos, eso es imposible, es un virus muy transmisible, la única manera de evitar que hubiera transmisión sería que todos estuviéramos separados de todas las otras personas, al menos por 2 metros, y por al menos un mes, que son 2 periodos de incubación, para cortar este virus, y eso es imposible. Entonces, lo que hay que hacer es la estrategia de distanciamiento, para ponerle barrera a este virus, cada persona, eso tenemos que conversarlo después. ¿Para qué? Para lograr aplanar, seguir aplanando esta curva que se nos ha ido, venía aplanadita, pero se nos fue para arriba, para volver a aplanarla en esta segunda fase. ¿Y para qué? Para que las personas que van a tener, la proporción de personas que van a tener la infección grave, que eso es lo que queremos evitar, sean las menos posibles, de tal manera de que dé abasto nuestro sistema de salud, que poco a poco, ¿no es cierto?, va disminuyendo la brecha de camas disponibles, y básicamente para salvar a las personas, para que tengamos la menor letalidad posible. La letalidad ha sido baja, eso es una buena noticia, pero esa letalidad, si no mantenemos el virus bajo control durante las próximas 3-4 semanas, puede aumentar en la medida que nuestro sistema de salud pudiera estar copado. Y esa es la llamada de alerta y obviamente nos tiene preocupados y, como dicen, cliché, ocupados. Perfecto, doctor O'Ryan. Saludamos, antes de ir a las preguntas, saludamos a Radio Bio Bio, que una vez más se ha sumado a esta transmisión a través de sus plataformas digitales, y a todos ustedes que nos están viendo, que empiecen a enviar sus preguntas para el doctor O'Ryan. Vamos a comenzar un poco hablando del avance de esta pandemia. Veíamos un avance más o menos estable con 300-400 casos positivos diarios, pero ya eso ha cambiado y hemos visto que hay un aumento importante en los casos y en la tasa de positividad. ¿Qué motivos se podrían explicar este cambio en los números que empezamos a ver desde el 30 de abril en adelante? Sí, bueno, un poco lo que explicaba antes, yo creo que hay que entender que este es un virus que se mueve a través de las personas, no se mueve a través del aire, no se va desplazando de una persona a otra, una persona que esté suficientemente cerca para que el virus pueda pasar, ¿no es cierto?, de una persona a otra, por vía respiratoria o por manos contaminadas o por superficies contaminadas. Y en ese sentido, ese es un primer concepto. Y el segundo concepto es que el virus tiende a producir brotes. Produce brotes donde hay aglomeración de personas. Y esos brotes tienen comportamientos diferentes dependiendo de las características de las poblaciones. Y así tuvimos el brote en Magallanes, tuvimos el brote en Concepción, ¿no es cierto? Tuvimos el brote en Temuco, el brote en Arica. Y en cada localidad va a ir ocurriendo estos brotes que se van a ir comportando dependiendo de cómo está estructurado esta urbe. Se han escuchado menos casos, ¿no es cierto?, en localidades rurales, en pueblos muy espaciados, porque justamente en esos lugares las personas viven más separadas, el riesgo de contagiarse y que ocurran muchos casos conjuntos es menor. El mayor riesgo está en las grandes urbes, en las grandes ciudades. Ojo, no significa que no haya riesgo en las zonas rurales. Las personas se pueden infectar igual y tienen que cuidarse igual, pero el riesgo de que ocurra un brote con mucha gente, obviamente disminuye por esa razón lógica. Entonces, lo que ha ocurrido es lo que fue predicho hace un tiempo atrás, que era difícil también de evitar de alguna manera, es que la gran concentración de casos nuevos que se producen a partir del 1 de mayo a fines de abril en adelante es por la ocurrencia de casos en la zona occidente, zona sur, en parte de la zona norte de la región metropolitana, que son las zonas hiperdensas, hiperconcentradas de nuestra población. En donde uno claramente veía durante marzo y abril que no había comprensión o no había capacidad de que las personas guardaran voluntariamente quizás las distancias necesarias, por lo menos no en suficiente número, y esto a veces no depende solo de la voluntad, depende de las condiciones de vida también, ¿no es cierto?, para mantener ese distanciamiento suficiente para evitar que el virus fuera trasladando de una persona a otra y fuera entonces produciendo estos incendios que fueron detectándose en todas las comunas de esta zona de Santiago. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Y la esperanza
es que con la medida de restricción de cuarentena impuesta ya hace ¿cuántos días? 4 o 5 días, podamos controlar este incremento importante en esta zona a tiempo, de tal manera de evitar que el brote se nos expanda para arriba y las camas críticas disminuyan. Pero esa es la razón fundamental. Y en la actualización que hizo hoy el Ministerio de Salud, se informa de más de 16.000 contagios en las últimas 24 horas, alcanzando tristemente un nuevo récord. No, 16.000 no, 1.600. Ay, perdón, sí, lo siento, me No, equivoqué en la es que, lectura del número, no, vale. 1.600, perdón, exactamente 1.658, que es un nuevo récord. ¿Qué cifras de contagios diarios se esperan para el pic o ya estamos en el pic? Un poco, explíquenos cómo se contabiliza o cómo sabemos cuándo ya llegamos al pic de la pandemia. Sí, la verdad es que hemos ido cambiando un poco, yo creo, nuestra manera de mirar la pandemia. Es cierto que inicialmente, cuando estábamos viendo lo que ocurrió en China, fue muy claro, ¿no es cierto?, la ocurrencia, y esto fue en Wuhan, que es una gran ciudad. Fue muy claro ver cómo se incrementaron los casos en formas explosivas, y después se implementó una cuarentena absoluta y total de Wuhan, es como una cuarentena absoluta y total de la región metropolitana. Wuhan tenía 10 millones de habitantes, entonces podría ser más o menos equivalente a la región metropolitana. Y se produce entonces con esa medida, empieza a aplanarse en 1, 2 semanas, 3 semanas, demora y después empieza a caer y se produce la campana que dura alrededor de 2 meses y medio a 3 meses, la campana completa. Es más complejo querer hablar de pique en un país que, como Chile, que, ¿no es cierto?, tiene miles, 4.000 o más kilómetros de largo y tiene diferentes climas, diferentes poblaciones, y donde cada provincia va a ir teniendo su comportamiento. Y es así como ya tenemos, ¿no es cierto?, el área sur, regiones que van claramente en disminución. Entonces uno diría que ahí ya pasó el pic. Hay otras que iban en disminución, hay un pequeño aumento ahora que esperamos que no suba mucho. Entonces es diferente el comportamiento en las regiones dependiendo de qué momento llegó el brote y cuál ha sido el comportamiento, el tamaño de la ciudad. Si hablamos de la región metropolitana, que podría asemejarse más a Wuhan, uno ve que estuvimos en un crecimiento lento asociado probablemente a la cuarentena donde llegó el virus fundamentalmente, pero ya al trasladarse a la zona hiperpoblada estamos en pleno aumento, y uno puede decir entonces que vamos a comportarnos dependiendo en esta zona de 3, 4, 5 millones de personas, un poco como lo que pasó en Wuhan. En ese sentido, la esperanza es que implementado fuertemente las cuarentenas acá, los casos van a seguir aumentando probablemente por 10 días, 7 a 10 días, que es lo que demora en hacer impacto la cuarentena, eh, y ahí empezar a lograr el aplanamiento y ojalá la disminución. Entonces, si hablamos nada más que de la región metropolitana, y esto con muchas incertidumbres, podríamos esperar que por lo menos este brote que estamos viendo ahora, uno podría lograr de alguna manera llegar a su tope en 2 semanas más, 3 semanas más, y ahí esperar un aplanamiento y una bajada. Si vamos a requerir eventualmente más medidas de cuarentena, lo más probable es que sí, porque todavía hay comunas populosas que no están en cuarentena, donde el virus también se puede trasladar. Eventualmente, si sigue subiendo el área oriente, una reintroducción en cuarentena, o incluso una cuarentena absoluta, si vemos que esto va muy rápido de la región metropolitana. Son todos escenarios posibles, y que la autoridad tendrá que ir evaluando y viendo para ver cuán masivas van a tener que ser de aquí a la próxima semana o 2 semanas. Y con respecto a la tasa de positividad, en la misma actualización de hoy se informó que es de alrededor de un 17%. ¿Es demasiado alto este porcentaje o se ajusta también con el pic esperado? Claro, bueno, es un reflejo de la realidad. Eh, ¿Por qué es importante la positividad? Porque uno podría argumentar que efectivamente también aumentan los casos positivos porque estamos haciendo más test. Al principio se estaban haciendo 1.500 test, ahora estamos haciendo 10 veces más
varía de un día a otro, ¿no es cierto?, dependiendo de varios factores, y es una muy buena noticia, y yo creo que en ese sentido la estrategia chilena se destaca, no hay ninguna duda, a nivel latinoamericano. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos mostrando más cercanamente lo que es la realidad de los casos. En nuestros países vecinos, la realidad de los casos está oculta, porque no se está testeando, entonces es difícil saber cuál es la circulación viral. Ahora, ¿para qué sirve saber los casos que están ocurriendo? Aparte de tener la información, sirve para tener acción en los lugares donde uno justamente puede ir viendo los aumentos, ¿no? Y esa es la estrategia chilena. Ahora, uno podría decir, bueno, están aumentando los casos porque estamos detectando mucho, ¿no? Estamos detectando más. Entonces, si antes estaba haciendo 1000 test y era un 8% positivo, en el fondo lo que estoy haciendo ahora, hacer 10.000 test y detectar lo mismo 8% positivo, no diría, bueno, no es que haya aumentado tanto, es que simplemente estoy ampliando mi rango de detección y sigue siendo un 8%. Eso es más o menos relativo, porque igual es un aumento, pero el hecho de que al aumentar, además aumente el porcentaje de detección es una demostración patente de que es porque hay más casos reales en el tiempo, ahora que la que había al comienzo de la pandemia. El porcentaje de positividad es un indicador claro de que tenemos más casos reales comparativamente ahora que lo que teníamos cuando el porcentaje era menor. Perfecto. Y en cuanto a la letalidad, usted ya lo mencionaba en la introducción que hizo minutos atrás, que en general la letalidad en Chile se ha mantenido baja, pero tras el aumento de los casos, ya vemos que hay cerca de 500 pacientes en ventilación mecánica. ¿Se podría esperar quizás con esto, con un aumento de los pacientes con ventilación mecánica, también un aumento de la letalidad en las próximas semanas, por ejemplo? Sí, uno debe, primero es importante señalar por qué se muere la gente con COVID y quiénes son los que fundamentalmente están en riesgo de fallecer. Y si algo aprendimos de Europa rápidamente es que el riesgo fundamental eran los adultos mayores y que había que proteger entonces de manera muy intensa a los adultos mayores. Hay buena parte de las fallecidos en Europa eran personas que estaban en casas de reposo, ¿no es cierto?, donde el virus entraba y arrasaba con los adultos mayores, con 10, 15 o 20 personas fallecidas, muchas veces sin que llegaran ni a acercarse a un hospital, ¿no? Y en algunos países esto ha sido arriba del 30, 40 o 50% de los fallecidos ha sido en este tipo de circunstancias. Entonces, y en ese sentido nuestro país yo creo que ha adoptado también medidas muy eficientes para evitar que esto ocurra, que es la protección muy precoz de las casas de reposo que dependen, ¿no es cierto?, de las autoridades sanitarias y previsión social del país. Y ahí creo que se ha hecho una muy buena labor y los brotes que han ocurrido han sido pocos. Han habido, lo ideal es que no haya ninguno, pero han sido pocos. Y esa es fundamental, esa protección, porque en la medida que se evita que el virus entre en estos hogares, vamos a estar salvando vidas. Cada virus que entra a un hogar, se aumenta de forma significativa el riesgo de pérdida de vida. Y lo otro, claramente que aprendimos y que nos diferencia, por ejemplo, de Perú. Perú es un país que también está haciendo una especie de detección de casos, si bien diferente a nosotros, lo hacen más por cuadro clínico, no tanto por test, pero hacen un reporte de casos, lo cual lleva a pensar que están haciendo aislamiento y contención, pero tienen bastante más mortalidad que Chile. ¿Por qué? Porque su capacidad hospitalaria se vio sobrepasada. No hubo un avance paralelo en la estrategia de detención, contención y detección, ¿vale?, y al mismo tiempo de fortalecer el sistema de salud suficientemente. Si nosotros no hubiéramos fortalecido el sistema de salud como país, cuando hablo nosotros aquí, hablo de Estado, país, todos nosotros, ajeno a cualquier cosa política. Si no hubiéramos aumentado las camas críticas de las 700, 800 que habían al comienzo de la pandemia a 1.722 que tenemos ahora,
estaríamos hablando de otra historia, porque lo que ocurrió en Italia es que no solo se estaban muriendo las personas mayores, sino que empezaron a fallecer personas más jóvenes que con buena ventilación mecánica sí se pueden salvar. Porque en ese sentido, las personas que entran con una neumonía grave a ventilación mecánica, en países donde hay buena unidad de cuidado intensivo, como es Europa, ¿no es cierto? Y como es Chile, afortunadamente, la letalidad, la posibilidad de morir es baja porque nuestros intensivistas logran sacar adelante a las personas que están con neumonía por COVID en un buen porcentaje de casos. Entonces, la segunda causa de que aumente la letalidad es si se sobrepasa esta capacidad, como pasó en prácticamente toda Europa, y por eso en toda Europa, bueno, no en toda Europa, la letalidad en Europa es más alta que en América en general y que en Chile por varios factores, por los adultos mayores, que tienen mayor proporción, y en algunos países como Italia, porque se sobrepasó la capacidad hospitalaria y empezó a morir también gente, no adultos mayores, sino que jóvenes que no tenían ventilación mecánica. Así que estos son los dos factores que determinan que a la fecha, y yo tengo la esperanza de que va a seguir siendo baja, porque vamos a seguir cuidando a nuestros adultos mayores por un lado. Segundo, la capacidad hospitalaria no va a ser sobrepasada. Obviamente estamos poniendo toda nuestra fuerza en eso. Y tercero, que como país todos tengamos la capacidad, haciendo las cuarentenas en forma apropiada y las personas, los jóvenes especialmente de 30 a 40 años, que son los grandes transmisores de este virus, manteniendo cada uno el distanciamiento, el uso de mascarilla y el lavado de manos, vamos a poder estar en la curva hacia fines de invierno, primavera, de disminución del virus y de ir hacia una epidemia controlada cuando vayamos entrando a nuestro primavera-verano. Perfecto. Ahora vamos con algunas preguntas que ya nos están llegando al Facebook de la Universidad de Chile. La primera la hace Roberto Rondanelli, pregunta: siempre que se habla de que las próximas semanas o el próximo mes son críticos, siempre se habla de que las próximas semanas o el próximo mes son críticos, pero pareciera que la población sin inmunidad a la infección seguirá siendo mayoría incluso luego de 2 o 3 meses más. Pregunta entonces: ¿cuándo se podrá volver a la normalidad sin distanciamiento social? ¿Semanas, meses, años incluso? Es una muy buena pregunta porque ha habido información algo confundente quizá acá para la población. En algún momento, haciendo homología a lo que son las infecciones respiratorias en general, se habló que parte de la estrategia, incluso vino de Angela Merkel, en fin, que se iba a infectar un gran porcentaje de la población y que llegando a un 60% de la población infectada se produce la inmunidad de rebaño, y eso es suficiente para que el virus ya no pueda seguir expandiéndose y disminuya de forma natural. Pero ya va quedando bastante patente que no va a ser la situación con este SARS-CoV-2. En esta primera ola es muy probable que no se infecte más allá de aquí hay cifras que van entre 7, 8 a 18% más o menos, 20%. Como tope en algunos pueblos, algunas regiones puede ser el 20%. Lo que pasa es que aquí se hizo una errónea transposición o extrapolación de lo que ocurrió en los brotes en los barcos, ¿no? Donde se infectó un alto porcentaje pensando que eso mismo iba a ocurrir eventualmente en una ciudad o en una localidad, y no es así. Y lo que estamos viendo ya de los países que han pasado su pic y que están en baja es que no se infecta más allá del 15-20% a todo reventar de la población. Así que la gran mayoría de la población en esta primera ola que hablamos, de este primer incremento de disminución de casos, que no sabemos cuánto va a durar, no va a ser más del 20% y va a quedar la persona susceptible. Entonces vamos a tener que aprender a convivir con este virus. ¿Hasta cuándo? Probablemente hasta que tengamos una vacuna o un buen tratamiento, un tratamiento que pudiera ser usado precozmente para quienes están avanzando en una fase más severa. Básicamente, si este virus causara infección leve en todas las personas, a lo más moderada, no sería un problema. Sería como otro virus respiratorio más, pero desafortunadamente, como causa infección bastante grave en los adultos mayores
y no solo adultos mayores, también una cierta proporción de jóvenes, es que si tenemos un buen tratamiento que evitara eso, o una vacuna, entonces ya deja de ser problema este virus. Hasta que llegue eso, lo más probable es que vamos a tener que seguir viviendo, para responder la pregunta al auditor, vamos a tener que seguir viviendo en, ya no le voy a poner palabra de nueva normalidad, porque eso ya como que quedó en descrédito, dado que aparentemente llevó a personas a perder un poco su protección, por lo menos eso es lo que se intuye, pero claramente va a haber que mantener este distanciamiento, esta manera de ser quizás que algunos pueden percibir como algo más fría en cuanto a salud o a esa calidad propia nuestra, básicamente el distanciamiento, el uso de mascarilla y el lavado de manos por un buen tiempo más. Un buen tiempo más, si no hay vacunas, pues en muchos años, si no hay vacuna o tratamiento, hasta que se logre un nuevo equilibrio con este virus y el funcionamiento de la población. Y eso puede demorar muchos años. Bueno, la siguiente pregunta la hace Carito Proboste Contreras, y a partir de que ya empiezan a llegar los meses de más frío, ella pregunta si puede existir la posibilidad de que una persona se contagie, por ejemplo, de influenza y COVID-19, y si esto agravaría la mortalidad. Sí, es una buena pregunta. La respuesta primera es que es posible. No hay a la fecha que yo tenga conocimiento reportes de la ocurrencia de esto o que tenga, o sea, una ocurrencia significativa. Lo que sabemos es que la coinfección con virus respiratorio, este es un virus respiratorio bien particular, pero un virus respiratorio existe, eso lo sabemos todos los años, hay por lo menos 5 diferentes tipos de virus respiratorios y a veces cuando hacemos testeo a un niño o un adulto, por PCR, que es una técnica muy sensible, uno puede encontrar hasta 3 virus y uno se rasca la cabeza diciendo cuál de todo este virus será el relevante, cuál es el que está produciendo la infección, o cuál no, y muchas veces no lo sabemos, pero en general los estudios sugieren que las coinfecciones virales no necesariamente son más severas en grueso. De tal manera que por ahora no hay evidencia clara de que, no hay evidencia en realidad de que una coinfección con influenza, que ciertamente puede ocurrir, necesariamente vaya a resultar en una infección más grave para la persona, ya sea por el COVID o por la influenza, dependiendo cuál de los dos esté dominando. En general, los virólogos saben de que cuando uno tiene una infección viral, el cuerpo reacciona, el sistema inmune reacciona, produce un conjunto de moléculas, miles, y dentro de ellas hay moléculas que se llaman interferones, que son moléculas antivirales, que preparan las células para que no se infecten con virus. Y en ese sentido, en general, cuando uno tiene una infección con un virus y llega otro, las células están como ya protegidas por estas moléculas que están circulando inducidas por el virus anterior, el interferón. Entonces eso podría estar jugando un rol más bien protector. Y incluso uno podría decir que a lo mejor si a alguien le llegan 2 virus, a lo mejor el primero puede estar protegiendo contra el segundo. Todas estas son cosas que ocurren en la biología y en el ambiente. Y para cerrar con la pregunta en forma concreta, puede ocurrir coinfección, si va a ser más severa no lo sabemos, pero es probable que no necesariamente. Súper. Bueno, y por eso el llamado también a no dejar de lado las medidas para evitar los contagios, porque Si ya puedo sabemos que lo que complementar, sirve para el COVID sirve también sí. para la influenza. Si puedo complementar, en realidad, entonces el auditor me decía, bueno, ¿y para qué nos vacunamos contra influenza? Entonces dijo, pues si me asustaron tanto, ¿no es cierto?, y que a lo mejor era más grave. No. ¿Cuál es el motivo fundamental para vacunarse contra influenza? Porque la influenza en sí misma, por sí sola, también causa cuadros que pueden ser bastante intensos, no tan graves como coronavirus en globo como población. Se piensa que la gravedad de influenza es alrededor de 10 veces menos que COVID. Estas son estimaciones más o menos en cuanto a cuadros graves. Pero eso no significa que uno no pueda tener una influenza grave y que nuevamente los que están más propensos son los adultos mayores, las personas de riesgo de influenza. Entonces el motivo de vacunar a las personas con influenza es que, bueno, usted disminuyamos uno de los importantes virus que le causa riesgo, ¿no es cierto?
porque el otro no lo podemos disminuir con vacuna, sí con medidas de protección de distanciamiento, pero no con vacuna, porque por un lado, si usted tiene influenza, va a llenar las camas críticas también, o puede aumentar las camas críticas y va a haber menos camas críticas disponibles para tratar a personas COVID, y viceversa, compiten por el uso de camas críticas. Entonces, la idea es tratar de sacar a un actor importante que también afecta a la población para dejar más espacio para tratar a las personas con COVID. Perfecto. Y ahora, volviendo un poquito más ya al tema del tratamiento en sí. Hay diversos tratamientos que se están probando alrededor del mundo para el tratamiento de pacientes con COVID-19, pero ¿hay algún tipo de tratamiento en particular que se está dando a los pacientes agravados por COVID hoy en nuestro país? Bueno, yo debo decir primero que yo no estoy tratando directamente pacientes, así que esta es una pregunta que lo debería responder con mayor propiedad que yo, mis colegas clínicos activos. Yo soy clínico, pero no tan activo en este momento. Pero lo que puedo decir del punto de vista del conocimiento primero es que efectivamente hay un conjunto de drogas y diferentes tipos de productos y diferentes tipos de estrategias que se han propuesto para favorecer el tratamiento de las personas con infección moderada grave por SARS-CoV-2, que es el virus que produce el COVID-19. Y todo esto partió, como todo esto partió en China ya cuando llegó a Europa, los colegas chinos habían ensayado de una manera bastante empírica un conjunto de drogas que ellos de alguna manera señalaban que podrían ser útiles. De aquí surgió la hidrocloroquina, salieron el ritonavir, salieron la posibilidad de usar interferón, y otros productos, porque todos esos fueron evaluados en China, pero de una manera un poco empírica, es decir, usémosla y veamos cómo nos va, porque es tan grave y no tenemos nada más que ofrecer. Y esto complicó un poco las cosas, porque en realidad cuando algo se está usando y nos llega la epidemia al mundo occidental, empezar a hacer ensayos clínicos cuando drogas ya han sido usadas, y además vienen con recomendaciones de nuestros colegas chinos, diciendo que esto les sirvió, cuando uno analizaba los papers quedaban dudas si realmente mejoraron por el medicamento o con el medicamento, era difícil saber. Entonces, cuando llega al mundo más occidental, estos medicamentos estaban usándose, los intensivistas sin tener armas nuevamente dicen, bueno, viene de China, dice que sirven, empecemos a probarlo, y empezaron a salir, sin embargo, voces diciendo, mire, momento, esperen, o sea, hay que hacer evaluaciones más claras, porque es muy relevante saber si sirven o no sirven estos medicamentos. Porque por un lado los medicamentos tienen efectos colaterales por sí mismos, pero por otro lado es muy relevante saber si lo que le estoy ofreciendo a la persona tiene un impacto o no. Y ahí entonces que empiezan todos los estudios clínicos. La OMS en esto tiene un gran clinical trial que se llama Solidaridad, que propone hacer lo mejor posible, estudios controlados, lo más controlados posible, difícil en esta instancia, ahora hay más de, no sé, 30 medicamentos que se están evaluando. Y para hacer una historia larga, corta en este momento, no hay en este momento ninguno de los tratamientos que esté claramente validado de que sepamos si sirve o no sirve. La hidrocloroquina, este antimalárico, ¿no es cierto?, que agarró tanto vuelo, está perdiendo cada vez más vigencia y utilidad. Ya hay varios estudios que sugieren que no hay mayor diferencia, por lo menos en personas con enfermedad moderada, severa, avanzada. Entonces hay quienes están proponiendo que a lo mejor en etapas más precoces podría ser útil. Y la evidencia que hay para eso, que podría ser útil, es que el estudio más prometedor que sugería que podría ser útil, que viene de investigadores franceses, demostraban que los que usaban hidrocloroquina tenían una disminución de la carga viral más rápida que las que no usaban. Esa es básicamente toda la evidencia que hay. O sea, que habría menos virus precozmente. Entonces, eso lleva a pensar que a lo mejor usado más precozmente podría ser útil, pero no hay evidencia todavía clara para ello. Y la droga entonces que ha agarrado, es un término medio banal, pero que está teniendo un poquito más fuerza, es un antiviral específico,
que ha mostrado, pero también en estudios controlados es dudoso que el efecto, personas con infecciones moderadas graves podría tener un efecto positivo. El medicamento no está disponible en Chile y es uno que podría estar avanzando, pero todavía tampoco se sabe. De tal manera que el tratamiento en qué se basa ahora fundamentalmente en lo que hacen nuestros colegas, básicamente en la unidad de cuidado intensivo, que es mantener al paciente bien hidratado, es mantener al paciente con los pulmones funcionando adecuadamente, recibiendo el oxígeno que tiene que recibir, y cuando ya se empieza a agotar la persona, porque el pulmón está muy dañadito, con la ventilación mecánica para mantener el pulmón funcionando gracias a la máquina. ¿Hasta cuándo? Hasta que el sistema inmune nuestro logre eliminar el virus por sí solo, no con medicamentos, sino que el sistema inmune, que pasa en la gran mayoría. Mantener hidratado, mantener ventilado, y como ocurren sobreinfecciones bacterianas sobre todo este complejo escenario, usar antibióticos cuando hay que usarlo, cuando hay sobreinfecciones bacterianas. Y un conjunto de otras drogas vasoactivas para mantener a la persona con los vasos sanguíneos funcionando bien, la presión arterial bien, porque también se puede producir una complicación sistémica general, vascular, renal, lo que se llama el compromiso multisistémico. Y eso es lo que están haciendo nuestros equipos médicos para mantener vivos y salvar a las personas que están con infección grave por COVID en este momento. Y algo que nos han preguntado varias personas es sobre la utilización de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 en pacientes graves. Sabemos que esto todavía es algo experimental, pero ya se pueden quizás ver algunos resultados sobre este tipo de tratamientos. Claro, yo creo que aquí lo importante, lo digo con mucho afecto, digamos, a todos los colegas y con mucho respeto, es que tenemos que ser muy cautelosos en la información que damos en general a la población sobre todo tipo de posibilidades, hablando desde tratamiento a vacunas, que podemos hablar algo de las vacunas, porque cualquier cosa que uno dice puede llevar... está bien mantener un cierto grado de esperanza, pero la esperanza tiene que estar bien centrada. En este sentido, el uso de plasma o el uso de anticuerpos, y básicamente el principio que hay detrás es la terapia con anticuerpos. Básicamente en el plasma hay anticuerpos, la persona está infectada, que estuvo infectado, produce anticuerpos, que lo podemos detectar en el dedo, ¿no es cierto? Está rápido, pero dentro de esos anticuerpos hay un conjunto de anticuerpos diferentes, y la idea es que esos anticuerpos podrían proteger a la persona que está con una infección aguda de una manera más rápida, como que es lo que se llama inmunidad pasiva. Esta es una estrategia que se ha usado para múltiples enfermedades con cierto grado de éxito, hepatitis. Grupos chilenos lo trabajaron bastante en Hanta, virus Hanta, fueron bastante pioneros en esto, con experiencias iniciales interesantes, pero conversando con colegas del área Hanta, dice que este año no está tan claro si está teniendo un impacto o no. Y en ese sentido, puede ser que resulte, pero al igual que todos los otros tratamientos, es difícil evaluar a veces en la medida que uno no tiene estudios controlados. Solamente tiene experiencia clínica de colegas que dicen, el paciente iba muy mal, usamos este plasma fresco y hay como un quiebre en la tendencia, empieza a mejorar. Y ese es algo que obviamente es valedero, pero hay que mirarlo igual con cautela, porque junto con darle el plasma uno está dándole un montón de otras cosas con las cuales puede ser la mejoría. Así que hay que ser cauto con la interpretación todavía. Son estrategias que se están evaluando a nivel mundial y el tiempo nos dirá cuán eficaz va a ser. Por ahora es una estrategia válida para ser evaluada en aquellas personas graves donde además uno nos está ofreciendo muchos otros tratamientos. ¿Por qué? Porque es relativamente segura. Eso es importante. Ya hay bastante experiencia en que en general en sí mismo no produce daño como estrategia terapéutica. Perfecto. Y vamos con la última pregunta para ya ir cerrando esta transmisión. Existe una gran preocupación por la disponibilidad de ventiladores y con respecto a los pacientes que entran en ventilación mecánica. En promedio, según lo que usted ha podido corroborar, ¿cuánto tiempo en promedio se mantienen utilizando estos ventiladores mecánicos los pacientes y
sí es menos probable que un paciente con ventilador mecánico por un tiempo prolongado mejore finalmente. Sí, bueno, yo creo que lo importante aquí para el conocimiento, para la persona que no está en el mundo médico y lo que yo pensaría que le podría interesar saber, es, en primer lugar, cuántas personas efectivamente van a tener esta infección grave, ¿no? Eh, Alrededor de un 15% de las personas, y estas van variando, vamos a tener que ver finalmente las cifras del país, alrededor de un 15% de las personas va a tener una infección moderada a grave, un 85% va a tener una infección muy probablemente leve, afortunadamente leve hasta quizá algo moderado, un cuadro tipo gripal, pero no más que eso. No he hablado de la población asintomática, que es otro mundo que nadie sabe mucho cuánto es. Ha habido mucha especulación ahí de qué rol juegan y cuántos son. La verdad es que no sabemos cuántos son las personas que podrían infectarse y nunca tener síntomas. Eso no lo sabemos todavía. Pero sabemos que los que tienen síntomas, de cada 185 va a tener una infección que la va a pasar sin problema en su casa. Un 15% va a requerir probablemente hospitalización. Esto aumenta en la medida que uno, esta proporción aumenta en la medida que uno entra a los grupos de riesgo, por cierto. Estamos hablando de una cosa bien general. Y de este 15% va a haber una proporción que probablemente es un 15-20% de ella, no sé exactamente la cifra, pero que va a requerir ventilación mecánica, porque están teniendo una neumonía grave, se están agotando, le está faltando el oxígeno, no se la pueden solo. Tiene una neumonía o tiene un síndrome de estrés respiratorio el adulto, que se llama, que es cuando empieza a fallar todo el sistema de membrana del pulmón. Y esas personas son las que ya entran, obviamente, en riesgo de pasar un estado crítico y de fallecer. Y de ese grupo, la verdad es que nuestros médicos lo están haciendo muy bien porque están salvando a la gran mayoría de las personas que entran en ventilación mecánica y los que fallecen es una baja proporción, especialmente si uno es joven y fuerte, ¿no es cierto? Es baja la proporción. Pero ocurre, y hemos tenido, ¿no es cierto?, he escuchado casos bastante lamentables de personas de 38, 40 años, que por razones que probablemente son individuales, personas que sabemos que en la enfermedad infecciosa hay personas que por condiciones genéticas, sea, de polimorfismo genético, reaccionan peor ante una determinada infección, que probablemente por esa condición particular, estas personas jóvenes, sanas, que nunca habían tenido nada, el coronavirus le pegó tan fuerte y tuvieron un cuadro muy, muy severo y terminaron falleciendo. Fundamentalmente son poquitos los jóvenes sanos que le da este tipo de forma agresiva. Generalmente va a ser personas que tienen factores de riesgo más claros, especialmente personas mayores de 80 años para arriba o 70 para arriba. Perfecto, doctor O'Ryan. ¿Algún comentario para cerrar ya esta transmisión? Yo diría que el comentario fundamental es que esta pandemia la vamos a controlar entre todos. Y aquí no hay que empezar a echarle culpa ni a la autoridad, ni la autoridad a la gente que no cumple. Finalmente, entre todos, y cuando hablo de autoridad central, hablo de autoridad intermedia, de los alcaldes, de las comunas, tenemos que tener como país en esto, por lo menos en esto, un espíritu de colaboración. Puede haber críticas también, críticas constructivas, las críticas destructivas, o que habría que haber hecho esto, eso otro no sirve para nada. Yo creo que las críticas constructivas sí. Por ejemplo, las críticas que lleven a que haya más colaboración. Estamos en una etapa donde las comunidades son muy relevantes, los alcaldes, buscar los albergues para las personas que en las regiones más hiperpobladas no pueden hacer aislamiento, para invitarlos para que vayan a los albergues donde van a ser bien tratados, bien alimentados y donde van a poder hacer su cuarentena por 2 semanas sin contagiar al resto de su familia o sus seres queridos, que las personas vayan a esos lugares. Entonces, toda esta comunicación, esta solidaridad, este es el momento, ojalá que lo demostremos que somos capaces como sociedad, porque lo contrario sería muy, muy dañino. Si no logramos controlar adecuadamente entre todo este brote, yo creo que sí lo vamos a lograr, pero si no lo logramos,
las consecuencias, bueno, estuvimos viendo todos los días lo que estaba pasando en Italia con la realidad de mucha gente muriendo. Estamos hablando no de 10, 15 al día, estamos hablando de 2.000, 3.000 al día. Eso no está ajeno, no es imposible, eso puede ocurrir. No va a ocurrir en la medida que todos pongamos de nuestra parte, y especialmente quienes escuchan, mantengan su distanciamiento con las personas al salir de la casa. Si tienen que estar en el paradero de micro, traten de mantener 1,5 metros, use su mascarilla, lávense las manos, no hagan fiestas, no se reúnan en grupos familiares de más de 3, 4, 5 personas, al menos durante, yo diría, los próximos 2 meses, 2 meses y medio. Tenemos que pasar este invierno. Después de este invierno podemos volver a conversar si podemos ampliar las reuniones sociales.